22. Una ciudad negra. El camino de Montargis a Barces, que se halla en medio de las Cevennes, es largo y sigue la ladera de la montaña que desciende hacia el Mediterráneo. 500 o 600 kilómetros en línea recta. Más de 1000 para nosotros debido a los rodeos que nuestro tipo de vida nos imponía. Teníamos que buscar ciudades o pueblos grandes para dar fructíferas representaciones. Tardamos casi 3 meses en hacer aquellos 1000 kilómetros, pero cuando llegamos a los alrededores de Barces tuve la alegría, contando mi dinero, de constatar que habíamos empleado bien el tiempo. En mi bolsa de cuero había 128 francos de economías. Solo me faltaban 22 francos para comprar la vaca de mamá Barberín. Matías estaba casi tan contento como yo, y no se sentía escasamente orgulloso de la parte que le correspondía en la obtención de aquella suma. En verdad, su parte era considerable y, sin él, sobre todo sin su corneta de llaves, jamás hubiéramos, Capi y yo, podido ganar aquellos 128 francos. De Barces a Chabanon ganaríamos, sin duda, los 22 francos que nos faltaban. Barces, la ciudad a donde llegábamos, era hacía un centenar de años una pobre aldea perdida en las montañas y conocida solo por haber servido a menudo de refugio a los niños de Dios mandados por Jean Cavalier. Su situación, en medio de las montañas, la había convertido en un punto importante en la guerra de los encamisados. Pero esta situación había labrado su pobreza. Hacia 1750, un anciano gentilhombre que sentía pasión por las excavaciones, descubrió en Barces minas de carbón y, desde entonces, Barces se convirtió en una de las cuencas hulleras que, con Alais, Saint-Gervais, Beceges, aprovisionan el Midi y tienden a disputar el mercado del Mediterráneo a los carbones ingleses. Cuando había comenzado sus investigaciones, todo el mundo se había reído de él, y cuando llegó a una profundidad de 150 metros, sin haber encontrado nada, se habían iniciado activas gestiones para hacerle encerrar como loco, puesto que parecía que su fortuna iba a desaparecer en sus insensatas excavaciones. Barces tenía en su territorio minas de hierro, pero no se habían encontrado, ni jamás encontrarían, minas de carbón. Sin contestar, y para sustraerse a la maledicencia, el anciano gentilhombre se había instalado en su pozo y no salía nunca. Comía en él, dormía en él y, así, solo tenía que soportar las dudas de los obreros que trabajaban con él. A cada golpe de pico, estos se encogían de hombros, pero estimulados por la fe de su patrón, daban un nuevo golpe de pico y el pozo iba haciéndose más profundo. A 200 metros, se encontró una capa de hulla. El anciano gentilhombre ya no fue un loco, fue un hombre de genio. De la noche a la mañana la metamorfosis fue completa. Hoy, Barces es una ciudad de 12.000 habitantes que tiene ante ella un gran porvenir industrial y que, por el momento, es con Alais y Beceges, la esperanza del Midi. Lo que hace y lo que hará la fortuna de Barces se halla bajo tierra y no en la superficie. En la superficie, en efecto, el aspecto es triste y desolado. Cauces, garrigues, es decir, esterilidad, no hay más árboles que, de vez en cuando, algunos castaños, moreras y unos pocos olivos raquíticos, no hay tierra fértil sino piedras grises o blancas por todas partes. Tan solo allí donde la tierra, algo más profunda, se deja penetrar por la humedad, brota una vegetación activa que corta agradablemente la desolación de las montañas. Tal desnudez provoca terribles inundaciones, pues cuando llueve, el agua corre por las laderas despojadas como correría por una calle adoquinada y los arroyos, secos por lo general, bajan entonces como torrentes que hinchan instantáneamente los ríos de los valles y provocan desbordamientos. En algunos minutos puede verse como el nivel del agua sube 3, 4, 5 metros e incluso más. Barces se levanta sobre uno de esos ríos, llamado el Divone, que recibe en el mismo interior de la ciudad dos pequeños torrentes, el arroyo de la Trullere y el de Saint-Andéol. No es una hermosa ciudad, ni limpia, ni regular. Los vagones, cargados de mineral de hierro o de hulla, que circulan de sol a sol por los raíles, en medio de las calles, esparcen continuamente un polvo rojo y negro que, en los días de lluvia, forma un barro limpio y profundo como el lodo de una ciénaga. Cuando brilla el sol y sopla el viento, por el contrario, segadores torbellinos circulan y se levantan sobre la ciudad. De arriba a abajo, las casas son negras, negras del barro y el polvo que sube de la calle hasta sus techos.
negras del humo de los hornos y de las calderas que desciende del techo hasta la calle. Todo es negro. El sol, el cielo y hasta las aguas del Divone. Y sin embargo, la gente que circula por las calles es aún más negra que el entorno. Los caballos negros, los coches negros, las hojas de los árboles negras. Se diría que una nube de hollín se abatió un día sobre la ciudad o que una inundación de brea la recubrió hasta lo más alto de sus techos. Calles no fueron hechas para los coches ni para los viandantes sino para los ferrocarriles y los vagones de las minas. En todas partes raíles y desvíos. Por encima de las cabezas puentes voladizos, correas, árboles de transmisión que giran con ensordecedores resoplidos. Las grandes construcciones junto a las que se pasa tiemblan hasta los cimientos y, si se mira por las puertas o las ventanas, se ven masas de mineral fundido que circulan como inmensos bólicos, martillos pilones que arrojan a su alrededor una lluvia de chispas y, en todas partes, pistones de máquinas de vapor que suben y bajan regularmente. Ni monumentos, ni jardines, ni estatuas en las plazas. Todo se parece y ha sido construido siguiendo el mismo modelo. El cubo, las iglesias, el tribunal, las escuelas, son cubos agujereados por mayor o menor número de ventanas, según las necesidades. Cuando llegamos a los alrededores de Barces, eran las 2 o las 3 de la tarde y un sol radiante brillaba en el cielo puro. Pero a medida que nos acercábamos el día se oscureció. Una espesa nube de humo que se arrastraba pesadamente desgarrándose en lo alto de las chimeneas se había interpuesto entre el cielo y la tierra. Hacía ya más de una hora que oíamos poderosos ronquidos, un mugido parecido al del mar entrecortado por golpes sordos. Los ronquidos eran producidos por los ventiladores, los golpes sordos por los martinetes y los pilones. Yo sabía que el tío de Alexis trabajaba como minero en Barces, en la mina de la Truyere, pero eso era todo. ¿Vivía en el mismo Barces o en los alrededores? No lo sabía. Al entrar en Barces, pregunté dónde estaba la mina de la Truyere y me enviaron a la orilla izquierda del Divone, en un vallecillo atravesado por el arroyo que ha dado su nombre a la mina. Si el aspecto de la ciudad es poco seductor, el aspecto de aquel valle es completamente lúgubre. Un circo de desnudas colinas, sin árboles, sin hierba, con largas extensiones de piedras grises cortadas de vez en cuando por pequeñas franjas de tierra roja. A la entrada del vallecillo se levantan los edificios que sirven para la explotación de la mina, almacenes, cuadras, cobertizos, despachos y las chimeneas de la máquina de vapor. Luego, a su alrededor, montones de carbón y de piedras. Cuando nos acercábamos a los edificios, una mujer joven de aire extraviado, con sus cabellos flotando sobre los hombros y llevando de la mano a un niño, se plantó ante nosotros y me detuvo. ¿Quiere usted indicarme un camino fresco?, dijo. La miré estupefacto. Un camino con árboles, con sombra y junto a un arroyuelo que haga clac, clac, clac en los guijarros, y con pájaros cantando entre el follaje. Y comenzó a silbar una alegre melodía. No, usted no ha encontrado este camino, continuó al ver que no le respondía y sin advertir, al parecer, mi asombro. Es una lástima. Entonces es que está lejos todavía. ¿Estará a la derecha o a la izquierda? Dímelo, hijo mío. Lo busco y no lo encuentro. Hablaba con extraordinaria volubilidad gesticulando con una mano mientras con la otra acariciaba dulcemente la cabeza de su hijo. Te lo pregunto porque estoy segura de que allí encontraré a Mario. ¿Conociste a Mario? No. Pues bien, es el padre de mi hijo. Y cuando el grisú le quemó en la mina, se fue al camino fresco. Ahora solo se pasea ya por caminos frescos, eso es bueno para las quemaduras. Él sabe hallar esos caminos, yo no. Por eso hace 6 meses que no lo encuentro. Y 6 meses son muchos cuando se ama. 6 meses, 6 meses. Se volvió hacia los edificios de la mina y mostrando con salvaje energía las chimeneas de las máquinas que vomitaban torrentes de humo, gritó. Trabajo bajo tierra es trabajo del diablo. Infierno, devuélveme a mi padre, a mi hermano Jean, devuélveme a Mario. Maldición, maldición. Luego, dirigiéndose de nuevo a mí, dijo. No eres de este pueblo, ¿verdad? Tu piel de oveja, tu sombrero dicen que vienes de lejos. Vete al cementerio, cuenta 1, 2, 3, 1, 2, 3, todos muertos en la mina. Entonces, cogiendo a su hijo y apretándole entre sus brazos, prosiguió. Y jamás tendrás a mi pequeño Pierre, jamás.
El agua es dulce, el agua es fresca. ¿Dónde está el camino? Si no lo sabes, eres tan estúpido como los que se ríen en mis narices. Y, en ese caso, ¿por qué me retienes? Mario me espera. Me dio la espalda y comenzó a caminar a grandes pasos, silbando su alegre melodía. Comprendí que era una loca que había perdido su marido muerto por una explosión de Grisú, el terrible peligro de los mineros. Y a la entrada de la mina, en aquel paisaje desolado bajo el cielo negruzco, el encuentro con aquella pobre mujer, loca de dolor, nos entristeció. Nos indicaron la dirección del tío Gaspard. Vivía a poca distancia de la mina, en una callejuela tortuosa y escarpada que descendía de la colina al arroyo. Cuando pregunté por él, una mujer que estaba apoyada en la puerta, charlando con una de sus vecinas apoyada en otra puerta, me respondió que solo regresaría a las 6, después del trabajo. ¿Qué desea usted? Le dijo. Quiero ver a Alexis. Entonces me miró de los pies a la cabeza y miró a Capi. ¿Es usted Remy? Dijo. Alexis nos ha hablado de usted. Lo estaba esperando. ¿Quién es este? Señaló a Matías. Es mi compañero. Era la tía de Alexis. Creí que iba a invitarnos a entrar y descansar, pues nuestras polvorientas piernas y nuestras caras quemadas por el sol hablaban muy a las claras de nuestra fatiga. Pero no lo hizo, repitiéndome simplemente que si volvía a las 6, encontraría a Alexis, que ahora estaba en la mina. No me atreví a pedir lo que no me ofrecían. Le di las gracias por su información y fuimos a la ciudad buscando un panadero, pues teníamos mucha hambre, ya que no habíamos comido desde el alba, y, además, solo un mendrugo que nos había quedado de la cena de la víspera. Yo estaba también avergonzado por la recepción, pues me di cuenta de que Matías se preguntaba qué significaba aquello. ¿Por qué habíamos hecho tantas leguas? Me pareció que Matías iba a llevarse una mala impresión de mis amigos y que cuando le hablara de Lisa, ya no me escucharía con la misma simpatía. Y yo estaba muy interesado en que sintiera simpatía por Lisa. El modo como nos habían recibido no me animaba a regresar a la casa. Un poco antes de las 6 fuimos a la salida de la mina para esperar a Alexis. La explotación de las minas de la Truyère se lleva a cabo por 3 pozos que se llaman Pozo Saint-Julien, Pozo Saint-Alphonsine y Pozo Saint-Pancrace. Pues habitualmente los hulleros dan nombres de santos a los pozos de extracción, de aireación o de achicamiento, es decir, de agotamiento. El santo se elige por el calendario, según el día en que se había comenzado la perforación, y sirve no solo para bautizar el pozo, sino también para recordar las fechas. Aquellos 3 pozos no se utilizan para que los obreros suban y bajen al trabajo. La subida y la bajada se hace por una galería que se inicia junto a la lampistería y que termina en el primer nivel de explotación, desde donde comunica de todas las partes de la mina. Con ello se había querido evitar los accidentes que suceden con demasiada frecuencia en los pozos, cuando se rompe un cable o una de las jaulas tropieza con un obstáculo y precipita a los hombres en un agujero de 2 a 300 metros de profundidad. También se había querido evitar las bruscas transiciones a las que están expuestos los obreros, cuando de una profundidad de 200 metros donde la temperatura es constante y cálida, pasan bruscamente, al ser izados por la máquina, a una temperatura desigual, cogiendo así pleuresías y pulmonías. Sabiendo ya que por aquella galería iban a salir los obreros, me aposté ante la abertura junto a Matías y Capi, y algunos minutos después de que hubieran dado las 6, comencé a divisar en las profundidades sombrías de la galena, pequeños y vacilantes puntos luminosos que se agrandaban con rapidez. Eran los mineros que, con la lámpara en la mano, volvían a la superficie una vez terminado su trabajo. Avanzaban lentamente, con andar pesado, como si les dolieran las rodillas, lo que me expliqué más tarde, cuando también yo hube recorrido las escalas y escaleras que llevan al último nivel. Su cara era negra como la de los desollinadores, sus vestidos y sombreros estaban cubiertos por el polvo del carbón y por placas de barro húmedo. Al pasar ante la lampistería, cada uno de ellos entraba y colgaba su lámpara. Aunque prestaba mucha atención no vi salir a Alexis, y si él no se hubiera arrojado a mis brazos, le hubiera dejado pasar sin reconocerle. Tampoco se parecía ahora, negro de los pies a la cabeza, al compañero que antaño corría por los senderos de nuestro huerto, con su limpia camisa arremangada hasta los codos y su cuello entreabierto dejando ver su blanca piel.
Es Remy, dijo, volviéndose hacia un hombre de unos 40 años que caminaba junto a él y que tenía una hermosa y franca expresión como la del padre Akin. Lo que no era sorprendente, puesto que eran hermanos. Comprendí que era el tío Gaspard. Hace ya mucho tiempo que te esperábamos, me dijo bondadosamente. El camino de París a Barces es largo. Y tus piernas son cortas, contestó riéndose. Capi, feliz al ver de nuevo a Alexis, le testimoniaba su alegría tirando a plenos dientes de la manga de su chaqueta. Mientras, yo explicaba al tío Gaspard, que Matías era mi compañero y mi socio, un buen muchacho a quien había conocido antaño, a quien había encontrado de nuevo y que tocaba como nadie la corneta de llaves. Y este es el señor Capi, dijo el tío Gaspard. Mañana, domingo, cuando habréis descansado, nos daréis una representación. Alexis dice que es un perro más sabio que un maestro de escuela o un comediante. Tan molesto me había sentido ante la tía Gaspard, cuanto me encontraba a gusto con el tío. Decididamente era un digno hermano del padre. Charlad, muchachos, tendréis muchas cosas que deciros. Por mi parte yo hablaré con este jovencito que también toca la corneta de llaves. Ni siquiera una semana nos hubiera bastado. Alexis quería saber cómo había ido el viaje, y yo, por mi lado, tenía prisa por enterarme de cómo le sentaba su nueva vida. Tan ocupados estábamos haciéndonos preguntas que ni tan solo pensábamos en responderlas. Caminábamos despacio y los obreros que regresaban a sus casas nos adelantaban. Iban en una larga fila que ocupaba toda la calle, ennegrecidos por el mismo polvo que cubría el suelo. Cuando estuvimos a punto de llegar, el tío Gaspard se acercó a nosotros. Muchachos, dijo, cenaréis con nosotros. Jamás una invitación me había complacido tanto, pues mientras caminaba, me había preguntado si al llegar a la puerta tendríamos que separarnos, puesto que el recibimiento de la tía no auguraba nada bueno. Este es Remy, dijo entrando en la casa, y este es su amigo. Ya les he visto. Bueno, mejor, así ya les conoces. Se quedan a cenar con nosotros. Ciertamente me sentía muy feliz de cenar con Alexis, es decir, de pasar la velada junto a él, pero para ser sincero debo decir que me hubiera sentido también feliz por el simple hecho de cenar. Desde nuestra salida de París habíamos comido a la buena de Dios, un mendrugo por aquí, una hogaza por allá, pero pocas veces una auténtica comida, sentados en la silla, con la sopa en el plato. Con lo que ganábamos éramos, es verdad, bastante ricos para pagarnos algunos festines en buenas posadas, pero queríamos economizar para la vaca del príncipe, y Matías era tan bueno que casi se sentía tan feliz como yo con la idea de comprar nuestra vaca. Pero la felicidad de un banquete no nos fue concedido aquella noche. Me senté ante una mesa, en una silla, pero no nos sirvieron sopa. Las compañías de minas han establecido, en su mayor parte, almacenes de aprovisionamiento donde sus obreros encuentran, a precio de coste, todo cuanto necesitan para llenar las necesidades de la vida. Las ventajas de estos almacenes son evidentes. El minero compra en ellos productos de buena calidad a bajo precio, que paga por medio de una retención en su paga quincenal, por lo que se libra de pedir prestado a pequeños comerciantes al de tal que le arruinarían. Así no se endeuda. Pero, como todas las cosas buenas, también esta tiene su lado malo. En Barces, las mujeres de los obreros no acostumbran a trabajar mientras sus maridos están en la mina. Arreglan la casa, van a casa de las amigas a beber el café o el chocolate que han comprado en el almacén de aprovisionamiento, pasean, charlan, y cuando llega la noche, es decir, cuando el hombre sale de la mina para ir a comer, no tienen tiempo de preparar la cena. Entonces corren al almacén y compran embutidos. Eso no es general, claro, pero sí muy frecuente. Y por esta razón no tuvimos sopa. La tía Gaspard había charlado. Además, en ella era una costumbre, y más tarde pude ver que su cuenta en el almacén se componía sobre todo de dos productos. Por una parte, café y chocolate. Por la otra embutidos. El tío era un hombre fácil al que le gustaba, sobre todo, la tranquilidad. Comía su embutido y no se quejaba o, aunque hiciera una observación, la hacía muy suavemente. No me convierto en un porrón, decía tendiendo su vaso, porque soy virtuoso. Intenta hacernos una sopa para mañana. ¿Y de dónde sacó el tiempo? Es el tiempo más corto en la superficie que bajo tierra. ¿Y quién va a arreglaros la ropa? Lo destrozáis todo.
Entonces, mirando sus vestidos sucios de carbón y desgarrados en algunos lugares, dijo: efectivamente, parecemos príncipes. Nuestra cena no duró mucho tiempo. Muchacho, me dijo el tío Gaspar, tú dormirás con Alexis. Y luego, dirigiéndose a Matías: y tú, si quieres venir a la taona, te prepararemos una buena cama de paja y heno. Alexis y yo empleamos la velada y una buena parte de la noche en algo bastante distinto a dormir. El tío Gaspar era picador, es decir, que por medio de un pico extraía el carbón de la mina. Alexis era su acarreador, es decir, que empujaba, que acarreaba por los raíles, en el interior de la mina, desde el punto de extracción hasta los pozos, un vagón llamado vagoneta en el que se amontonaba el carbón extraído. Llegado a ese pozo, la vagoneta se sujetaba a un cable y, elevada por la máquina, era izada hasta lo alto. Aunque hacía poco tiempo que era minero, Alexis amaba ya, sin embargo, su mina y se sentía orgulloso de ella. Era la más bella, la más arreglada del país. Ponía en su relato la importancia de un viajero que llega de un lugar desconocido y encuentra oídos atentos dispuestos a escucharle. Primero se seguía una galería excavada en la roca y, tras haber andado durante 10 minutos, se encontraba una escalera empinada y rápida. Luego, a los pies de la escalera, una escala de madera, luego otra escalera, y entonces se llegaba al primer nivel, a una profundidad de 50 metros. Para llegar al segundo nivel, a 90 metros, y el tercero, a 200 metros, había el mismo sistema de escalas y escaleras. Alexis trabajaba en este tercer nivel, y para llegar a la profundidad de su cantera, tenía que caminar 3 veces más que los que suben a las torres de Notre Dame de París. Pero si en las torres de Notre Dame la subida y la bajada son fáciles, pues la escalera es regular y está bien iluminada, en la mina no ocurría lo mismo, pues los escalones tallados seguían los accidentes de la roca, a veces eran altos y otras bajos, a veces anchos y otros estrechos. Sin más luz que la de la lámpara que se lleva en la mano y con el suelo cubierto de un barro resbaladizo continuamente humedecido por el agua que se filtra gota a gota y que, a veces, cae helada sobre el rostro. 200 metros para bajar, son muchos metros, pero no era todo. Había que llegar por las galerías a los distintos rellanos y dirigirse al lugar de trabajo. El desarrollo completo de la galería de la Truyère era de 35 a 45 kilómetros. Como es lógico, no debían recorrerse esos 40 kilómetros, pero algunas veces, sin embargo, la marcha era fatigosa, pues se caminaba por el agua que, filtrándose por las grietas de las rocas, se reunía en un arroyo en medio del camino y corría así hasta los sumideros en donde las máquinas de achique la arrojaba al exterior. Cuando las galerías atravesaban roca sólida eran, simplemente, subterráneos. Pero cuando cruzaban terrenos movedizos, el techo y los lados estaban entibados con troncos de abetos cortados con hacha porque las muescas de la sierra producen una rápida podredumbre de la madera. Pese a que aquellos troncos de árboles estuvieran puestos de modo que pudieran resistir la presión del terreno, a menudo la presión era tan fuerte que las maderas se curvaban y las galerías se estrechaban o su techo descendía de modo que solo reptando se podía pasar por ellas. Sobre aquellos maderos crecían champiñones y cadejos ligeros y algodonosos, cuya nívea blancura contrastaba con el ennegrecimiento del terreno. La fermentación de los árboles producía un fuerte aroma. Y sobre los champiñones, sobre las plantas desconocidas, sobre el blanco musgo, se veían moscas, arañas, mariposas que no se parecían a los individuos de la misma especie que se encuentran al aire libre. También había ratas que corrían por todas partes y murciélagos que colgaban cabeza abajo de los maderos. Aquellas galerías se cruzaban de vez en cuando y, como en París, habían esquinas y plazas. Las había que eran amplias y hermosas como bulevares, otras bajas como callejas del barrio Saint-Marcel. Pero aquella ciudad subterránea estaba mucho menos iluminada que las ciudades durante la noche, pues no habían fanales ni farolas de gas, sino tan solo las lámparas que los mineros llevaban consigo. Pero si la luz faltaba a veces, el ruido decía continuamente que aquella no era una ciudad de muertos. En las canteras de extracción se escuchaban las explosiones de la pólvora, cuyo humo y cuyo olor era arrastrado por las corrientes de aire. En las galerías se escuchaba el rodar de los vagones. En los pozos, el roce de las jaulas elevadoras contra las guías y, por encima de todo, el rugido de la máquina de vapor instalado en el segundo nivel.
Pero el espectáculo más curioso se hallaba en las subidas, es decir, en las galerías abiertas en la pendiente del filón. Había que ver allí a los picadores trabajando medio desnudos extrayendo carbón, tendidos de lado o agachados. Desde aquellas subidas, la hulla descendía a los niveles y de allí era acarreada hasta los pozos de extracción. Aquel era el aspecto de la mina en los días de trabajo, pero existían también los días de accidente. 2 semanas después de su llegada de Barces, Alexis había sido testigo de uno de esos accidentes y estuvo a punto de ser también su víctima. Una explosión de grisú. El grisú es un gas que se forma naturalmente en las hulleras y que estalla en cuanto se pone en contacto con una llama. Nada hay más terrible que esta explosión, que abrasa y destruye cuanto se encuentra a su paso. Solo puede comparársele la explosión de un polvorín. En cuanto la llama de una lámpara o una cerilla entra en contacto con el gas, la inflamación estalla de inmediato en todas las galerías, destruye toda la mina, incluso los pozos de extracción o de aireación cuyos techos arranca. La temperatura se eleva a veces tanto que el carbón de la mina se transforma en coque. Una explosión de grisú había matado, 6 semanas antes, a una decena de mineros. Y la viuda de uno de esos mineros se había vuelto loca. Comprendí que era la mujer que había encontrado, con su hijo, buscando un camino fresco. Contra estas explosiones se empleaban todo tipo de precauciones. Estaba prohibido fumar y, a menudo, los ingenieros al hacer su ronda ordenaban a los obreros que les echaran el aliento a la cara para descubrir quiénes hubiesen hecho caso omiso de la prohibición. Para prevenir tan terribles accidentes se empleaban también lámparas Davy, que se llaman así por el gran sabio inglés que las ha inventado. Las lámparas están rodeadas de una tela metálica, de malla muy fina para que no deje pasar la llama, de modo que si la lámpara es llevada a una atmósfera explosiva, el gas arde en el interior de la lámpara, pero la explosión no se propaga por el exterior. Todo lo que Alexis me contó excitó mucho mi curiosidad que, al llegar a Barces era ya grande, de bajar a una mina, pero cuando a la mañana siguiente se lo dije al tío Gaspar, me contestó que aquello era imposible porque en la mina solo pueden entrar los que trabajan en ella. Si quieres hacerte minero, añadió riendo, es muy fácil, y entonces podrás satisfacer tu curiosidad. Además, el oficio no es peor que otro cualquiera, y si te da miedo la lluvia y los truenos, es el que más te conviene. En cualquier caso siempre es mejor que cantar por los caminos. Te quedarías con Alexis. ¿Qué dices, muchacho? También encontraremos trabajo para Matías, aunque, claro, no tocando la corneta de llaves. Yo no había ido a Barces para quedarme, me había impuesto otra tarea, otro objetivo que empujar una vagoneta por el segundo o tercer nivel de la Truyere. Tuve, pues, que renunciar a satisfacer mi curiosidad y creía que me marcharía sin saber nada más que lo aprendido en los relatos de Alexis. Las respuestas arrancadas, a trancas y barrancas, al tío Gaspar cuando por circunstancias debidas al azar, tuve que aprender por mí mismo todos los horrores, sentir todos los espantos y peligros a que están expuestos los mineros.